Buenas tardes, mi nombre es David Borja, estudiante de la UNADAP. El presente video tiene que ver con la actividad de 3, vías aéreas avanzadas, de la unidad 2, ventilación y oxigenación, de la materia de soporte vital y medicina prehospitalaria, de la UNADAP. Entonces el tema, decíamos, es vías aéreas avanzadas. De hecho, el mantener una vía aérea permeable es la primera prioridad de toda reanimación. Y esto es lógico, puesto que sin ella todas las demás intervenciones serían inútiles. Si el paciente no puede ventilar o no puede mantener su vía aérea permeable, esto sin duda es una consideración que se debe de tener para pensar en establecer una vía aérea de manera definitiva, avanzada. Un motivo frecuente por el cual el paciente en muchas ocasiones no puede mantener su vía permeable es un nivel de conciencia deprimido. Esto puede ser por intoxicación de fármacos, de drogas o inclusive de alcohol. Puede ser por lesión encefálica, puede ser por EBC, por convulsiones o por problemas metabólicos. Otro grupo de pacientes que están en alto riesgo son aquellos que tienen algún tipo de insuficiencia respiratoria, por cualquier causa. Inclusive los pacientes de paro cardiorrespiratorio o paro respiratorio. Cualquier paciente que atraviese un trastorno que a la larga pueda comprometer su vía aérea, su ventilación, su oxigenación, se tiene que manejar de una manera inmediata su trastorno y la permeabilidad de su vía aérea, como en el caso de los pacientes con reacciones anafilácticas, como es el caso de los pacientes con infecciones en las estructuras respiratorias, inclusive aquellos que tienen abscesos u obstrucciones respiratorias. Bueno, primeramente, es importante evaluar a todos nuestros pacientes para ver si son candidatos al manejo de una vía aérea, ya sea básica o avanzada. Es probable que algunos pacientes los pudiéramos mantener solamente como medidas básicas. Por ejemplo, la escala de Hans nos dice que el 98.5% de los pacientes pueden ser manejados con medios básicos, BBM y cánulas orofaringeas o nasofaringeas. Solamente el 1.5% de los pacientes vamos a tener problemas para ventilarlos con maniobras básicas. El 0.16% de los pacientes va a ser imposible que los ventilemos con dispositivos básicos como BBM o cánulas orales o nasales. Algo que nos va a ayudar a identificar si es posible ventilar o no a nuestros pacientes con medios básicos es la mnemotecnia MOARN, en la cual M es mascarilla bien sellada. Sí, el vello facial, como es el bigote, la barba o el traumatismo facial, seguramente van a ser barreras mecánicas que impedirán el buen sellado de una mascarilla y por lo tanto la imposibilidad de una ventilación adecuada. O obstrucción de la vía aérea. Cualquier paciente con obstrucción de la vía aérea tendremos dificultades para ventilarlos con BBM a años. Pacientes con más de 65 años, cada vez se nos va a ser más difícil ventilarlos a medida que pasen los años en ellos. N, no dientes, pacientes edéntulos. A los pacientes edéntulos puede ser muy difícil que los ventilemos con BBM, puesto que la unión de las encías directamente va a provocar un sello en ellos que va a impedir que los ventilemos. Hay que tratar de que se mantengan los dientes siempre en su lugar, las prótesis dentales. Rígidos. Pacientes con baja distensibilidad pulmonar o baja confianza, disminución de la confianza, vamos a tener dificultad para ventilarlos con medios básicos o convencionales. Entonces vamos a empezar a pensar ya en esos pacientes en establecer una vía aérea avanzada definitiva. Bueno, para establecerla tenemos que primeramente establecer si se trata de una vía aérea fácil o una vía aérea difícil. La mnemotecnia MEMOC nos va a ayudar a nosotros. De MEMOC, M, es mirar al paciente. ¿Qué le vamos a ver? Bueno, si no tiene un traumatismo facial, si no tiene recesión de la mandíbula, si no tiene cuello ancho, si no tiene
edema o hinchazón de las vías respiratorias superiores. E de MEMOC, evaluar la anatomía. Con la técnica 332 le vamos a pedir al paciente que responda que abra su cavidad oral y entonces debemos de ser capaces de introducir 3 dedos. Como se puede observar, no puedo introducir 3 dedos en mi cavidad oral, tal vez se trata de una vía aérea difícil. 3 dedos tienen que ser desde la punta del dedo a lo que es el hueso hioides y 2 dedos deben de abarcar desde lo que es la parte superior de la laringe hacia el hueso hioides. Como se ve, es probable que yo esté cursando con una vía aérea difícil, malampática, de la otra, malampática, ¿sí? Al pedirle al paciente que abra su boca, debemos de ser capaces de observar la orofaringe, observar los pilares palantoglosos y parantofaringios, las amígdalas y la óvula. Esa es una vía aérea fácil. A medida que ésta se vaya cerrando y nos imposibilite ver estas estructuras, la vía aérea se va a hacer más difícil, hasta el grado de que en el 3 de Malampathic solamente se ve la base de la óvula, y en el 4, vía aérea difícil definitivamente, solamente se alcanza a ver el paladar blando, o tal vez duro o blando. Sí. MEMOC o obesos. Los pacientes obesos, por la acumulación del tejido blando alrededor del cuello, es difícil que se les intube. Las pacientes embarazadas también son un reto especial con relación a la intubación. C. Movilidad del cuello. Pacientes pacientes ya de la tercera edad con con problemas como lordosis exagerada o artritis, son vías aéreas difíciles. Pacientes que con trauma de cuello o con necesidad de tener collarín o mantener el collarín cervical, seguramente por la falta de movilidad serían pacientes difíciles de manejar, vía aérea difícil. MEMOC entonces nos va a ayudar a identificar a aquellos pacientes con una vía difícil, inclusive para intubarlos. Claro, hay que señalar aquí que el 3% de los pacientes clasificados por anestesiólogos experimentados como vías aéreas fáciles resultan ser vías aéreas difíciles. Así es que no nos podemos confiar, aunque nuestro paciente lo identifiquemos como una vía fácil. Bueno, decidimos que nuestro paciente lo vamos a intubar. La intubación endotraqueal consiste en la introducción de un tubo endotraqueal por la cavidad oral, a través de la faringe hasta la laringe y atravesar la rima gótica. Entonces, mediante la insuflación de este manguito hinchable, insuflarlo contra las paredes de la tráquea, bloqueando el acceso a la tráquea, de manera que el acceso solamente sea posible mediante este tubo. ¿Sí? De esa manera aislamos de una manera definitiva las vías aéreas de un paciente. Si esto lo hacemos por la nariz, sería intubación nasotraqueal. Si lo hacemos por la boca, es intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es el método de elección para el aislamiento definitivo de las vías aéreas. Nos va a permitir la permeabilidad de las vías aéreas, la ventilación artificial de estas mismas, inclusive por largos periodos de tiempo, ¿sí? Va a permitir o evitar que el paciente se broncoaspire, nos va a permitir poder aspirar la cavidad o las vías aéreas superiores del paciente, y al mismo tiempo, o como último recurso, podríamos administrar por ahí inclusive fármacos si no tuviéramos acceso CIB o IO intraóseos. ¿Cuáles son las indicaciones para una intubación endotraqueal? Primeramente, que el paciente esté, una indicación, paciente en paro cardíaco, cardiorrespiratorio o paro respiratorio, obstrucción de las vías aéreas, necesidad de aislamiento o protección de las vías aéreas, trauma craneoencefálico con un Glasgow menor a 8, insuficiencia respiratoria, respiraciones más de 30 o menos de 10, una presión parcial de oxígeno arterial de menos de 60 milímetros de mercurio. Soporte ventilatorio prolongado es una indicación para intubación endotraqueal. Disminución del nivel de conciencia Glasgow menor a 8 por causas no fácilmente reversibles, como sería la hipoglucemia, como serían las intoxicaciones o la sobredosis de opiáceos.
deterioro inminente de las vías aéreas por quemaduras o por traumatismo sería otra indicación, y una indicación, bueno, un método de administrar a medicamentos como último recurso. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, las contraindicaciones para una cánula orofaringea serían las mismas para un tubo endotraqueal, además de estar inconsciencia, sin reflejo nauseoso, o contraindicación sería el reflejo nauseoso intacto, la incapacidad para abrir la cavidad oral por trauma o por algún proceso patológico es una indicación o una contraindicación. Imposibilidad para ver la glotis es contraindicación. Secreciones abundantes, vómito, sangre, es contraindicación. Además, falta de capacitación adecuada en cuanto a capacitación y práctica del proveedor de soporte de este paciente. ¿Cuál es el costo real de estos dispositivos? Bueno, para intubar un paciente vamos a necesitar un laringoscopio, ¿sí?, que va a constar de su base y de sus hojas planas o rectas, Matchington o Miller. Sí, la pura base anda en 3,000, 4,000 pesos, depende de la calidad de la misma, depende de la marca de la misma. Las hojas individuales, tanto Matchington como Miller, andan alrededor de 1,400 pesos cada una. El tubo endotraqueal en sí anda alrededor de 52 pesos cada uno. Vamos a necesitar gel hidrosoluble, que anda alrededor de 38 pesos, y el estilete, cuyo precio anda alrededor de 54 pesos. Sí, entonces estaríamos hablando que para tener equipo completo estamos hablando de alrededor de 10,000 pesos para tener equipo completo. Hay que recordar que tenemos que tener cuando menos 4 o 5 hojas de laringoscopio, ya sean curvas, más otras 4 o 5 planas. Bien, entonces estos son los precios según la tienda Lanceta HG, de aquí de México. ¿Cuál ha sido la evolución de esta técnica a través del tiempo? Bueno, la intubación endotraqueal primeramente se utilizó para reanimación de pacientes por ahogamiento, reanimación por difteria faringea, faringolaringia, y para la administración de anestésicos inhalatorios. En 1542, Andrea Basilio empieza a introducir una caña a la tráquea de corderos y empieza a experimentar o a observar lo que es la mecánica cardiovascular. En 1965, el Dr. Hook publica las investigaciones de Basilio, y en ese mismo año Hunter introduce una cánula traqueal de goma con un manguito hinchable en la tráquea por una traqueostomía a perros, y los empieza a insuflar. Trendelenburg en 1871 empieza a administrar anestesia inhalatoria por medio de traqueostomía. En 1878, Maceren, mediante una cánula de goma con manguito inflable, introduce vapores de cloroformo, con lo que se inicia lo que es la anestesia inhalatoria. En 1901, por ejemplo, Kuhn introduce o avanza un tubo endotraqueal flexible a través de un conducto o un mandril curvo. En 1910 se empieza a experimentar con los manguitos inflables, o se empieza a hablar de los manguitos hinchables, y en 1912 por fin se diseña el primer prototipo de laringoscopio y se recomienda la laringoscopía directa en los pacientes. Posteriormente se empiezan a introducir bajo laringoscopía directa 2 tubos en la tráquea de los pacientes y se empieza a insuflar a los pacientes. En 1928, Arthur Gödel diseña el primer tubo endotraqueal. En las décadas de los 60 se empieza a experimentar con los manguillos hinchables de alta presión y bajo volumen, obviamente traumáticos, y después se empieza a experimentar con los de baja presión y alto volumen, que son los que utilizamos con éxito actualmente. En la actualidad contamos con un sinfín de tubos endotraqueales, algunos hechos de cloruro de polivinilo o de silicona, otros materiales transparentes y flexibles,
Algunos tienen inclusive un refuerzo metálico en espiral alrededor de toda su estructura, toda la estructura del tubo, lo que les da gran maniobrabilidad, flexibilidad y facilidad de uso. Bien, cambiando de tema. ¿Cuál sería todo el equipo que debemos de utilizar nosotros si hemos de realizar esta técnica con algún paciente? Bueno, inicialmente decíamos, vamos a requerir de laringoscopio con varias hojas de laringoscopio, tanto planas como rectas. Laringoscopio con baterías en buen estado, con carga. Bien, eso es inicialmente. Vamos a necesitar varios tamaños de tubos endotraqueales. Vamos a necesitar un estilete, una guía, para poder introducir, si así lo necesitamos, el tubo endotraqueal. Al mismo tiempo vamos a requerir, decíamos, el gel hidrosoluble. Vamos a requerir también un dispositivo de ventilación como el BBM con su reservorio y su línea para conexión de oxígeno. Vamos a requerir una fuente de oxígeno con suficiente oxígeno. Vamos a tener que disponer de un aspirador. No tengo un aspirador en estos momentos. Esto es para verla o para recordar la necesidad del aspirador. Vamos a tener que disponer de algún dispositivo de fijación del tubo. Bueno, hay que tener de preferencia comerciales. Ahorita no cuento con ellos. No los tengo al alcance. También vamos a tener que tener jeringas de cuando menos 10 centímetros o 10 mililitros. Vamos a tener que tener juegos de cánulas orofaringias, dispositivos de detección, como sería el estetoscopio, si es posible un capnógrafo de onda continua, un detector calorímetro, un detector esofágico. Bien, al mismo tiempo vamos a tener que tener dispositivos para el plan B, ¿sí? Supraglóticos, en caso de una intubación fallida, y sábanas dobladas para poder acomodar la cabeza del paciente. Obviamente nuestro equipo de aislamiento de sustancias corporales, de preferencia mascarilla completa y guantes. Al mismo tiempo vamos a tener que estar monitorizando a nuestro paciente con dispositivos como el oxímetro de pulso y un electrocardiógrafo. Este sería el equipo básico, hasta donde puedo recordar, que es lo que necesitaríamos para intubar a un paciente. Bien, ¿cuál sería la técnica de inserción del tubo? Primeramente, obviamente, aislamiento de sustancias corporales, guantes, cubreboca, mascarilla completa. Bien, entonces vamos a empezar a ventilar a nuestro paciente al 100% durante 3 a 5 minutos. Si el paciente presenta una respiración espontánea, bueno, con una mascarilla facial con reservorio, con un FIO2 del 100%. Si es apneico con ventilación inadecuada, bueno, vamos a ventilarlo con el BBM. 3 a 5 minutos o cuando menos 8 ventilaciones profundas con oxígeno al 100%. Mientras se le está ventilando, vamos a preparar todo nuestro equipo, vamos a reunirlo, vamos a tener a nuestro alcance, vamos a probar los manguitos de nuestro tubo endotraqueal que vamos a utilizar y vamos a desinflarlo completamente. Vamos a colocar colocarle el estilete a nuestro tubo endotraqueal que no supere o 2 de 1 a 2 centímetros antes de llegar a la punta o al bisel del tubo. Colocarlo y darle la forma de un palo de golf, ¿vale? Y obviamente manos enguantadas, lubricar el punto, la parte distal de nuestro tubo. Obviamente esto tendría que ser estéril, manos enguantadas, guantes estériles, y esto lo volveríamos a colocar en su, ¿cómo se llama?
en su bolsa protectora para que no se nos contamine. Ya tenemos el tubo, el equipo reunido, probamos nuestras pilas, probamos que enciende el foquito del laringoscopio y entonces vamos a colocar la cabeza de nuestro paciente en posición de olfateo, como inclinación, inclinación de la cabeza, elevación del mentón, la articulación atlanto-occipital, vamos a inclinarla a 20 grados, aproximadamente, y inclusive levantar el cuello del paciente por medio de las almohadillas, levantarlo unos 10 centímetros si fuera necesario para alinear los ejes oral, laringio y traqueal. Entonces nos colocamos en la cabeza del paciente, tomamos con la mano izquierda el laringoscopio, lo introducimos por la cavidad oral en el lado izquierdo y desplazamos la lengua hacia perdón, lo introducimos por el lado derecho y desplazamos la lengua hacia la izquierda. Introducimos la punta de la hoja del laringoscopio, le introducimos hasta la vallécula si es la curva, si es la plana tendría que llegar directamente hasta la glotis y entonces levantamos en un ángulo de 45 grados hacia adelante y hacia enfrente la mandíbula, evitando apoyarnos o palanquearnos contra los dientes para no lesionarlos. Bien, empezamos a visualizar las estructuras respiratorias, identificar las estructuras, como serían la vallécula, la epiglotis, el cartílago arytenoides. Hacemos los ajustes necesarios introduciendo más o levantando más hasta que visualicemos la rima gótica. Una vez visualizado las cuerdas vocales y la rima gótica, vamos a tomar con la mano derecha el tubo endotraqueal con mucho cuidado y lo vamos a introducir bajo laringoscopía directa hasta que el globo atraviese la rima gótica 1 a 2 centímetros, ¿sí? Apagamos nuestro laringoscopio, retiramos con cuidado el estilete evitando mover el tubo de su posición, ¿sí? Insuflamos el manguito hinchable, lo insuflamos evitando mover en la medida 10 centímetros. Bien. ¿Sí? Y entonces colocamos el BBM. Para esto ya nos tiene que estar ayudando seguramente una persona, ¿sí? Y para que empiece él a dar las insuflaciones. Está la primera insuflación. Nosotros entonces tomamos el estetoscopio, nos los colocamos. Observen que no debemos de cambiar de mano. Y es posible que nos ayuden a colocarnos el estetoscopio, si no nos los pusimos previamente, ¿sí? Mientras alguien lo está ventilando, el tubo endotraqueal, nosotros vamos a empezar a escuchar sonidos respiratorios: epigastrio, base derecha, base izquierda, perdón, ápice derecho, ápice izquierdo, base izquierda, base derecha. Sí, tenemos que escuchar sonidos respiratorios, no en epigastrio. Si escuchamos sonidos en epigastrio, quiere decir que nuestra intubación ha sido esofágica. Tendríamos que desinflar el manguillo y retirar el tubo endotraqueal, ventilar por 1 minuto e intentar de nuevo la maniobra. Si nuestro sonido respiratorio solamente son el pulmón derecho, es selectivo a pulmón derecho la intubación, entonces vamos a mantener nuestro estetoscopio a pulmón izquierdo y retiramos, mientras está ventilando al paciente, retiramos poco a poco el tubo, algunos centímetros poco a poco, hasta que oigamos sonidos respiratorios en el lado izquierdo. Quiere decir que ya estamos en el lugar adecuado y que la expansión torácica sea bilateral. Entonces marcamos la ubicación, la altura donde quedó nuestro tubo endotraqueal, la marcamos, la señalamos, ¿sí? Fijamos el tubo endotraqueal y colocamos algunos dispositivos de confirmación de la colocación del tubo endotraqueal. Bien, ¿cuáles serían los medios para identificar una intubación adecuada?
Primeramente, el primer indicativo que realizamos una intubación correcta es que observamos, visualizamos, vimos que el tubo atravesó la glotis. Ese es el primer indicativo de que nuestra intubación fue adecuada. El segundo indicativo sería, o método de detección de que nuestra intubación es adecuada, que tengamos sonidos respiratorios en ambos pulmones, ambos hemitórax, y la expansión torácica sea bilateral. El método de detección que nuestra intubación fue adecuada sería la canulografía de onda continua, que es el método ideal para confirmación de tubo endotraqueal adecuado. ¿Sí? Después de esto podemos utilizar, no sé, detectores calorímetros de teleexpiratorios de CO2 o detector esofágico. Bien, ya que detectamos una adecuada colocación del tubo, obviamente decíamos, lo vamos a fijar y vamos a señalar la profundidad del tubo. Normalmente en hombres va a ser entre 23 y 25 centímetros, en mujeres entre 21 y 23 centímetros. Por cierto, no les dije las partes del tubo endotraqueal. Bueno, es la sonda que está graduada en centímetros para ver la profundidad de inserción. Tiene un bisel, una punta distal en bisel redondeada. Tiene un orificio ojo de Murphy que precisamente sirve para evitar que se ocluya por moco o alguna secreción. Tiene su manguito distal que sirve para ocluir la tráquea y aislar la tráquea. Tiene su puerto de insuflación del globo, del mango distal con un globo piloto. Bien, y obviamente tiene su adaptador de 15 por 22 milímetros para colocar ahí nuestros dispositivos de ventilación. Bien, entonces esta fue la técnica de inserción del tubo endotraqueal. Bien, ¿cómo vamos a seleccionar el tamaño del tubo adecuado? Bueno, vamos a decir que el tubo adecuado, el tubo endotraqueal adecuado, en varón utilizaríamos normalmente el 8.5, en mujer utilizaríamos el 7.5 u 8, en niños menores a un año utilizaremos los números 3 y 4, en mayores de 8 años, perdón, de 1 a 8 años utilizaríamos el número como fórmula número 4 más la edad en años sobre 4, y esto nos daría como resultado el número del tubo para este niño. De 8 a 10 años utilizaríamos el tubo 6 o 6.5. De 10 a 12 años utilizaríamos el tubo 6.5 y niños mayores de 12 años utilizaríamos ya el tubo 7 y para arriba el 8. Bueno, está bien. La intubación endotraqueal, decíamos, es el método de elección, el método ideal para establecer una vía aérea definitiva en todo paciente. Pero la colocación de un tubo endotraqueal requiere alta capacitación de los proveedores, ¿sí? Alto grado de capacitación de los mismos, mucho tiempo de práctica continua para mantener las habilidades necesarias para colocar correctamente un tubo endotraqueal. Además de tener al alcance todo el equipo que ya vimos que es bastante y es caro, como una alternativa eficaz, aceptable para mantener una vía aérea adecuada cuando no contamos con el entrenamiento correcto y el equipo completo. Bueno, tenemos los dispositivos alternativos de manejo de las vías aéreas, que son métodos en los cuales el tubo se va a introducir a ciegas, por lo tanto va a requerir menos entrenamiento y es un método aceptable y confiable para el manejo y la ventilación, oxigenación de pacientes. Al mismo tiempo, es una alternativa útil cuando la intubación endotraqueal es fallida, no se logró. Bien, primeramente vamos a hablar de algunos dispositivos. Conmigo solamente tengo lo que son las cánulas, perdón, las mascarillas laríngeas, que son las que yo uso. Pero hay otros dispositivos como el combitubo. El combitubo o el combitube es un tubo de 2 lúmenes, ¿sí? Uno de los lúmenes se abre distalmente, ¿sí? Mientras que el otro, el lumen azul, no abre distalmente, pero tiene unos puertos de ventilación en la parte que hay entre los dos manguillos inflables. Cada manguillo inflable tiene su puerto de insuflación de los manguillos.
Esto es el Combitubo, ¿sí? ¿Cuál fue el de? Actualmente es un dispositivo muy bueno, muy eficaz, muy recomendable. ¿Cuál fue la evolución del Combitubo? Bueno, en el 68 se diseñó un dispositivo conocido como vía aérea boca-pulmón, que consistía en un tubo ciego o cerrado en su parte distal. Sí contenía el tubo un globo hinchable, y en la parte proximal que asienta con la boca una especie de mascarilla que sellaba nada más la boca, y proximal a la mascarilla unos 16 orificios de ventilación. Se tenía que ventilar boca directa mediante la boca, insuflar directamente el tubo que sellaba contra la boca, pero había que pinzar la nariz para evitar fugas por la nariz. Si la intubación era, obviamente el tubo se tenía que introducir al esófago, insuflar el globo distal o el mango distal para bloquear el esófago, y entonces al ventilar con la boca y sellar la nariz y la boca con la mascarilla, insuflación por los puertos de insuflación era hacia la tráquea. Posteriormente se diseña el obturador esofágico, que es esto, que ahora sí ya constaba de una mascarilla que abarcaba boca y nariz del paciente. Al mismo tiempo estaba un tubo, abría un tubo ciego en su parte distal, pero con orificios proximales a la mascarilla. El mango distal igual tenía su puerto de insuflación. Al entrar el esófago, obviamente, insuflar el manguillo, obviamente se obstruía el esófago, y entonces al ventilar por la entrada hacia el tubo, con la boca, y un sello con las manos que se hacía de la mascarilla hacia la boca y nariz del paciente, la ventilación iba directamente hacia la laringe o la hipolaringe, a las vías aéreas. Posteriormente se diseña lo que sería el tubo gastroesofágico, que era lo mismo, la mascarilla, nada más que con dos aberturas la mascarilla. Una abertura que iba al tubo, ya abierto en su parte distal con un manguillo ya abierto, sin estos orificios intermedios de ventilación, y la otra abertura con una adaptación de 15 por 22 milímetros para allí colocar un dispositivo de ventilación, tal vez un BBM. Entonces, al insertarse este tubo en el esófago y ocluir mediante el manguito hinchable, se podía introducir o se puede introducir por este tubo un dispositivo de aspiración, una sonda de aspiración para descomprimir el estómago, aspirar el estómago sin ningún riesgo, mientras que por la otra abertura de 15, con el adaptador de 15 por 22 se puede ventilar al paciente directamente hacia las vías aéreas superiores. Esto fue ya un gran adelanto, el tubo gastroesofágico. Posteriormente se desarrolla el tubo faringiotraqueal, ¿sí? Que eran dos tubos, uno más largo que corría dentro de un tubo más corto. El más largo era abierto distalmente, obviamente con su manguillo de insuflación. El más corto, bueno, se abría a la mitad, nada más pasando lo que era un manguito que bloqueaba la faringe, ¿sí? Y entonces con sus dos puertos de insuflación de ambos manguitos. Entonces, si el tubo distal sellaba, entraba en el esófago y lo sellaba con su manguito, se ventilaba por él, se oían respiradores, bueno, se suspendía la ventilación y por ahí se podría introducir una sonda de aspiración. Mientras que entonces se procedía a ventilar por el segundo tubo, por donde ya el aire pasaría a la tráquea. Si inicialmente el tubo largo se insertaba no en el esófago, sino en la tráquea y se ocluía la tráquea, al ventilar por él se escucharían sonidos respiratorios bilaterales y expansión bilateral, y se mantendría el tubo sin utilizar ya el tubo más corto. Posteriormente se diseña el tubo traqueoesofágico, que es prácticamente esto, que ya era una mascarilla que se llama boca y nariz, obviamente con dos entradas. Una entrada, una abertura de la mascarilla, era para un tubo endotraqueal en sí mismo, mientras que la otra entrada tenía un adaptador nada más de 15 por 22 milímetros. Este tubo se introducía ciegas en la cavidad oral del paciente. Si entraba esófago,
Bueno, entonces al ocluir el esófago mediante el manguillo hinchable, se puede introducir una sonda para aspirar. Mientras que la ventilación se haría por la segunda abertura de la mascarilla al adaptar ahí un dispositivo de ventilación. Pero si el tubo que se podía introducir, ya sea ciegas o inclusive con un laringoscopio, entraba directamente a la tráquea, bueno, la ventilación ya se haría directamente por este tubo, sería una intubación endotraqueal. Estos son los antecedentes de lo que decíamos, es el combitubo. El combitubo, que básicamente es un tubo largo, decíamos de 2 lúmenes, con 2 mangos intermedios, uno ocluye la laringe, otro ocluye el esófago, por la abertura blanca del lumen blanco o más claro, se puede aspirar el esófago, mientras que por el otro se puede ventilar al paciente. Pero si el tubo largo entró directamente a la tráquea y ocluyó la tráquea, por eso por ahí se puede hacer la ventilación directamente, cuando hay, siempre y cuando se verifique expansión bilateral y los sonidos respiratorios bilaterales. Entonces, funciona de una manera adecuada. El manguito más largo, más ancho, más proximal, se infla a 100 mililitros de aire, mientras que el mango distal se insufla a 15 mililitros. Esta es una opción aceptable. Las indicaciones obviamente son paciente inconsciente, sin reflejo nauseoso, profunda inconsciencia. En estos pacientes, otra indicación, pacientes que hayan fallado la intubación endotraqueal, y indicación, personas sin la capacitación adecuada para la colocación de un tubo endotraqueal. Contraindicaciones, no se inserte en pacientes menores de 16 años, ni se puede utilizar en pacientes de menos de 1,52 ni más de 2,13 de estatura. Entonces, entre 1,52 y 2,13 de estatura se pueden utilizar estos dispositivos. Está contraindicado en traumatismo esofágico o enfermedad esofágica. También está contraindicado en pacientes que hayan ingerido alcohol o hayan ingerido sustancias tóxicas. Bien, el equipo que vamos a requerir para inserción de uno de estos dispositivos obviamente sería el dispositivo, el combitubo. Necesitaríamos gel hidrosoluble, necesitaríamos un aspirador endotraqueal, necesitaríamos las jeringas, una de 100 y una de 20 mililitros, dispositivo, un medio de confirmación de la colocación del dispositivo como un estetoscopio, un dispositivo de ventilación del paciente y una fuente de oxígeno. Bien, el paciente, básicamente, eso sería, obviamente necesitaríamos nuestro oxímetro de pulso y un electrocardiógrafo. Siempre que se manejen vías aéreas avanzadas, es necesario o es importante que el paciente ya esté siendo monitorizado de una manera, si es posible, con un electrocardiógrafo y con oximetría de pulso como mínimo. Bien, obviamente nuestro equipo de protección personal, guantes, cubrebocas o mascarilla completa de preferencia. Como se ve, pues el precio ya disminuyó en gran manera, ya la cantidad de equipo también disminuyó en gran manera. ¿Cuál es la técnica de inserción de este dispositivo del combitubo? Bueno, obviamente precauciones estándar, obviamente oxigenar a nuestro paciente de 3 a 5 minutos al 100%, ya sea con mascarilla facial con reservorio al 100% o con BBM también con oxígeno suplementario al 100%. Bien, colocar a nuestro paciente en posición de olfateo e introducir el tubo, el dispositivo, de una manera suave, sin brusquedad, ¿sí? Introducirlo suavemente, siguiendo la curvatura de la boca, de la cavidad de la lengua, introducirlo hasta que hayamos resistencia. Para esto primeramente vamos a tener que hacer tracción de mentón y entonces y de la lengua, y entonces introducir siguiendo la curvatura de la lengua el dispositivo. Cuando hayamos resistencia, ahí está. Normalmente ese tubo tiene en la parte proximal a su adaptador de ventilación, tiene 2 marquitas negras. Los dientes tienen que estar entre esas 2 marquitas negras. Entonces insuflamos los tubos, 15 en el mango proximal, 100 mililitros de aire en el mango proximal, 15 mililitros de aire en el mango distal, y entonces empezamos a ventilar. Sí, empezamos a ventilar por el tubo azul o por el puerto azul, el lumen azul. Si escuchamos ruidos epigástricos en la intubación es traqueal, es
es perdón, si escuchamos sonidos torácicos bilaterales, el tubo largo distalmente se incrustó en el esófago, vamos a continuar ventilando. Es una colocación adecuada. Pero si no encontramos sonidos bilaterales, nos vamos al lumen claro porque la intubación fue traqueal y entonces empezamos a ventilar directamente a nuestro paciente por ahí. Estas son las técnicas. Vamos a confirmar el dispositivo mediante escuchar los sonidos ventilatorios por medio del estetoscopio, epigastrio, base derecha, base izquierda, ápice derecho, ápice izquierdo, base y base. Bien, fijamos el dispositivo como tal y continuamos ventilando a nuestro paciente. Si es posible, colocamos un detector calorímetro o un capnógrafo de onda continua. Bien, esto es con relación al convitubo. Los supraglóticos. Bueno, este es otro de los dispositivos, la mascarilla laringia, viable, aceptable, cuando no es posible intubar a un paciente y cuando el paciente requiere más apoyo del que le pudiéramos dar nada más con BBM y con cánulas orofaringias y nasofaringias. Si necesita más soporte que el que le podríamos dar con cánulas básicas y BBM y no es posible intubarlo, nuestra intubación es fallida, entonces podríamos utilizar como método aceptable lo que son las mascarillas laringias, que básicamente consisten en un conducto, o su base es establecer un conducto entre la entrada a la laringe, y a la tráquea, y un conducto que lleve hacia el dispositivo de ventilación. Colocado adecuadamente, al insuflarlo, va a crear un sello casi hermético alrededor de la laringe. Colocado adecuadamente, la punta distal del manguillo en forma de mascarilla asentaría y sellaría el esófago, mientras que las partes laterales de la mascarilla se asentarían en las fosas piramidales y la parte proximal de la mascarilla estaría en la base de la lengua. Decíamos, creando un sello casi hermético, pero no es hermético en realidad. Bien, hay diferentes tipos de mascarillas. De hecho, estas mascarillas, decíamos, como indicaciones, alternativa cuando la ventilación con BBM y cánulas básicas no es suficiente, pero no es posible o no nos fue posible intubar al paciente. Cuando no tenemos la capacitación adecuada, se va a introducir en todo paciente inconsciente, sin reflejo nauseoso o paciente que haya tolerado una cánula orofaringia. Indicación que el proveedor no tenga la capacitación adecuada para intubar al paciente. Contraindicaciones: menos efectiva en pacientes obesos, no se puede utilizar en pacientes con obesidad mórbida. Las embarazadas y pacientes con hernia hiatal están en peligro de regurgitación, por eso hay que evaluarlos cuidadosamente para ver si les colocamos estos dispositivos. Es ineficaz también este dispositivo en pacientes que dependan de presiones pulmonares elevadas como el EPOG o la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es el precio de estas mascarillas? Bueno, este es un tipo de mascarilla. Laringia es la mascarilla laringia y gel, ¿no? Esta mascarilla ya no la necesitamos insuflar. El material con el cual está hecha la mascarilla, al entrar y colocarse en lo que es alrededor de la entrada a la laringe, bueno, crea un sello casi hermético, no se necesita insuflar. Bueno, esta mascarilla no conseguí el precio, yo las he conseguido, las tengo para uso, pero no son muy fáciles de conseguir, no conseguí el precio. Esta otra mascarilla, bueno, hay dos tipos de este tipo de mascarilla, hay de doble lumen, y esas de doble lumen, el lumen adicional o el tubo adicional es uno que sirve para aspirar el esófago, tiene su salida aquí en la punta. Se puede colocar una sonda de aspiración y aspirar perfectamente el esófago, como esta la tiene. Esta también tiene un puerto para colocar una sonda delgada y con su salida distal para poder aspirar el esófago. Bueno, esa mascarilla de 2 vías cuesta alrededor de 628 pesos. Mientras que esta mascarilla desechable de una vía cuesta alrededor de 320, 330 pesos.
También vamos a requerir nuestro gel hidrosoluble, que ya decíamos anda alrededor de 38 pesos. Básicamente sería el precio del cual estaríamos hablando para utilizar uno de estos dispositivos. No estamos hablando que ya los precios se redujeron mucho con eso de estos medios alternativos de asegurar la vía aérea de un paciente, aunque no es una vía aérea totalmente aislada. Bien, ¿cuál es el equipo que vamos a requerir? Bueno, una fuente de oxígeno, nuevamente, nuestro dispositivo de ventilación, nuestras mascarillas laringeas, ¿sí? Nuestro gel hidrosoluble, ¿qué más? Jeringas para insuflar el manguito hinchable de la mascarilla laringea, equipo de succión también necesitaríamos, y equipo de confirmación de la colocación de la mascarilla, que sería el estetoscopio. Obviamente, si es posible, estarlo monitorizando con oxímetros de pulso y con electrocardiograma. Técnica de inserción de la mascarilla laringea. Bueno, primeramente, obviamente, equipo de protección personal, guantes, cubrebocas, mascarillas de preferencia completa. Nuestro paciente debe de estar oxigenado al 100% de 3 a 5 minutos, con mascarilla facial con reservorio, si su respiración es espontánea, o si es inadecuada, deficiente o nula. Bueno, entonces utilizaríamos un equipo BBM hasta lograr un FiO2 del 100% en él, pero en una saturación de oxígeno del 100% en nuestro paciente. Lo vamos a colocar en posición de olfateo. Mientras eso hacemos, bueno, vamos a tomar nuestras mascarillas laringeas y vamos a verificar el estado del manguito, introduciéndole aire, ¿sí? Un 50% más de sus requerimientos según las indicaciones del fabricante, y lo desinflamos completamente, evitando que se formen bordes en el mismo, ¿vale? Evitando que se formen bordes en el mismo. Lo desinflamos el dispositivo, lo lubricamos. ¿De qué partes lo vamos a lubricar? Lo voy a ejemplificar en otra mascarilla laringea. Ahí vamos a colocar un poquito de gel. No es necesario utilizar demasiado gel, ¿sí? Y nada más vamos a lubricar lo que es la parte lateral. Aquí me fui en exceso, aquí tengo un exceso de gel, ¿sí? Hidrosoluble. La parte distal, ¿sí? Y la parte, obviamente no hagan eso, la parte lateral y la parte posterior de la mascarilla. Bien, entonces ya las tenemos ¿cómo se llama? Lubricada, y entonces nos colocamos en la parte posterior de la cabeza del paciente, hacemos tracción mandibular, ¿sí? Levantamiento del mentón y levantamiento del mentón y de la lengua, y entonces vamos a tomar la mascarilla, en este caso la mascarilla laringea convencional. La I-gel sencillamente se introduce con la técnica del lápiz. En esta vamos a colocar el dedo índice, yo utilizo el medio por comodidad, ¿sí? En lo que es la depresión entre mascarilla y tubo, y con técnica de lápiz vamos a hacer levantamiento del mentón y de la lengua, y la vamos a introducir siguiendo el contorno del paladar duro, ¿vale? La vamos a introducir hasta donde sintamos resistencia, ¿sí? Tratamos de introducir un poquito más, sin forzar la introducción, y entonces ya que la tenemos ahí, vamos a insuflar el dispositivo. Este dispositivo, fabricante nos dice que con 40 mililitros se insufla el manguito, entonces lo insuflamos. Cuando lo insuflemos se va a salir unos 2 centímetros, eso es porque se está adaptando a la laringe del paciente. Eso es un buen indicio. Y entonces vamos a colocar nuestro dispositivo de ventilación y vamos a iniciar las ventilaciones. Vamos a esculcar los sonidos respiratorios de tal manera que no haya sonidos en epigastrio, pero esperamos que en ápice, base y base escuchemos los sonidos
respiratorios como confirmación de la colocación adecuada del dispositivo. Podemos utilizar algún otro medio de confirmación como el, no sé, el capnógrafo de hombre continua, detector esofágico, colorímetro de respiratorio al final de la expiración. Bien, vamos a ventilar a nuestros pacientes, no lo he dicho a lo largo de toda la consideración, una ventilación, todavía aire avanzada, una ventilación cada 6 segundos. Monitorizamos con uso de oxímetro de pulso y electrocardiograma. Bien, esta básicamente sería la técnica de inserción. ¿Cómo vamos a seleccionar el tamaño de una mascarilla laringia? Bueno, hay 7 tamaños, normalmente el tamaño 2 y 3, perdón, 2, 2.5 y 3 es para niños, mientras que el tamaño 4 es para mujeres, el tamaño 5 es para hombres. Este es el tamaño 4, ideal para mujeres, este es el tamaño 5, ideal para hombres, aunque las indicaciones de los tamaños vienen por peso. En base al peso del paciente, utilizaríamos o se seleccionaría la mascarilla laringia. Bien, otro dispositivo que se puede utilizar con éxito en estos casos es lo que es el KIN LT. Este es el dispositivo. Consta de un tubo curvo, ¿sí? Un tubo curvo transparente, con 2 manguitos hinchables, ¿sí? Entre los manguitos hay 6 puertos de ventilación, un solo puerto de insuflación de los manguitos que sirve para insuflar los dos, y proximalmente hay un adaptador de 15 por 22 milímetros para el dispositivo de ventilación, ¿sí? Este es lumen de un solo tubo, pero un dispositivo de un solo lumen, un solo tubo, que se puede utilizar con éxito en pacientes apnéicos o en pacientes que, aunque tengan una ventilación, requieran más apoyo ventilatorio oxigenatorio. Bien, se puede utilizar tanto en niños como en adultos. Hay 5 tamaños para niños, hay 5 tamaños para adultos. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, es una alternativa útil cuando la ventilación con BBM y dispositivos básicos no es suficiente. También es un dispositivo, el KIN es un dispositivo de rescate cuando la intubación endotraqueal fue fallida, ¿sí? Normalmente se ha estudiado y se ha visto que la colocación de un KIN es mucho más rápida que inclusive un combitubo. Por lo tanto, es un dispositivo de rescate. Contraindicaciones: no elimina el riesgo de vómito ni de broncoaspiración. Por lo tanto, hay que evaluar mucho a los pacientes que, supongamos, corren riesgo de respiración. Recordemos, todo paciente en la calle tiene el estómago lleno hasta que no se demuestre lo contrario. Las presiones altas de aire pueden ocasionar fugas hacia el estómago, hacia la boca. No debe usarse en pacientes con reflejo nauseoso intacto, ni con enfermedad esofágica o que hayan ingerido sustancias tóxicas. ¿Cuál es el equipo que se va a requerir? Nuevamente, solamente el tubo KIN, el BBM, el gel hidrosoluble, las jeringas para insuflar los manguitos de acuerdo a la indicación del fabricante, la fuente de oxígeno, un sistema de aspiración, un sistema de monitoreo y de detección. Entonces, son básicamente los dispositivos que se deben de usar, que se necesitan usar. Por lo tanto, pues nuestros costos ya se han reducido bastante, necesitamos menos equipo y la inserción es prácticamente a ciegas. Por lo tanto, se requiere menor capacitación. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Precauciones estándar, guantes, cubrebocas, mascarilla completa de preferencia. Vamos a oxigenar a nuestro paciente al 100%. Vamos a probar los manguitos de nuestro KIN y lo vamos a desinflar completamente. Vamos a lubricar los manguitos, especialmente el distal. Y entonces lo vamos a introducir con técnica de lápiz, ¿sí?, hacia la cavidad oral, hacia lo que es, siguiendo la curvatura del tubo, con ligeros movimientos circulares. Este tubo tiene una línea azul aquí en esta parte, en la curvatura cóncava del tubo. Y entonces vamos a asegurarnos que finalmente esa línea azul quede contra el mentón, o en dirección del mentón, y que lo que es el adaptador 15x22 quede finalmente a la altura de los dientes. Esa sería la colocación.
se insuflan los manguitos y entonces se empieza a ventilar, se confirma que la ventilación sea en ambos emitoras y hay expansión bilateral completa y no haya sonidos epigástricos. Se fija el dispositivo y se continúa ventilando, una ventilación cada 6 segundos. Como vemos, pues tenemos en la actualidad varias opciones para aislar o para mantener una vía aérea permeable. No, pero el asunto es que no porque sepamos o hacer una intubación endotraqueal, vamos a hacerla porque lo podemos hacer, sino vamos a empezar a manejarlos desde una manera básica, cánulas orofaringeas, nasofaringeas, y de ahí ir escalonando hasta llegar a la intubación endotraqueal después de una evaluación cuidadosa de nuestros pacientes. En caso de que no tengamos la capacitación adecuada para hacer una intubación endotraqueal o nuestra intubación haya sido fallida, bueno, entonces contamos con alternativas útiles, aceptables, recomendables, y que proveen una aceptable ventilación del paciente, aislamiento de la vía aérea y para ventilarlo y oxigenarlo, aunque no aíslan completamente la vía aérea. Por lo tanto, el paciente sigue teniendo riesgo de broncoaspirar, ¿sí? Por alguna secreción que él tenga. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de estos pacientes y estar al tanto de la evaluación de los mismos. Muchas gracias.